Hola, el panda rojo les saluda, esta vez con la cuarta parte de la brujita que resuelve el panda rojo les. Recuerda que esta historia la escribió Bulwofen, por favor apóyenle para que el panda Aroujo pueda seguir. Disfrutado de sus historias sin más el panda rojo comenzará a leer. Capítulo 41, Contactando con Avena en la realidad, parte 1. Realidad. Año Santo 741, 18 de junio, 17:10. Evaluación, felicidades, anfitrión. Has descubierto otra forma oscura de morir. Aunque lograste reunir información usando el arte de la conversación, es suficiente. Cree en ti mismo. Puedes hacerlo mejor. Toma esto como tu merecida recompensa en base a tu desempeño. Recompensa, puntos de destino asterisco 3. Puntos de destino, 31. Sil despertó en su cama. En cuanto abrió los ojos, saltó, agarró su mochila y salió corriendo de su habitación. Abrió la puerta principal y salió a la calle. El sol ya se ponía, proyectando largas sombras sobre las bulliciosas calles. Tras salir del distrito de la Torre del Reloj, Sil subió a un carruaje público. Entregó 4 peniques para él. Viaje y recibió un billete. Esta era la forma más rápida que se le ocurrió de llegar a la comisaría central. Ahora, solo podía esperar que Avena siguiera allí. El carruaje de 2 caballos traqueteaba por las calles adoquinadas. En su interior, había 2 filas de bancos de madera con capacidad para unos 20 pasajeros. Incluso el techo del carruaje rectangular tenía asientos. Sil tomó un asiento disponible al azar y comenzó a organizar sus pensamientos sobre todo lo que había experimentado en la simulación. Esto es lo que sabía hasta ahora. Mañana, 19 de junio, tras 4 muertes por deshidratación en el hospital de la iglesia en un solo día, la iglesia informará del asunto. Esto marcará la rápida aceleración de la propagación del síndrome de deshidratación. 2. Es muy probable que esto sea parte de un ritual de reconstitución para alguien que asciende de portador de plaga a fuente de cólera. 3. La iglesia de la diosa salvadora no puede controlar este brote a gran escala por sí sola. Solicitaron la ayuda de la Sociedad de la Redención y formaron una colaboración. Una vez sellada la zona, la Sociedad de la Redención comenzó a investigar la causa del síndrome de deshidratación desde el perímetro hacia el interior. 4. 16 días después, alrededor del mediodía del 4 de julio, la zona de cuarentena centrada en la iglesia de la Torre del Reloj experimentará un brote aún más severo. Las personas infectadas perderán sus fluidos corporales por completo en menos de 30 segundos. Sil ahora entendía a qué se refería el sistema cuando decía que podría haberlo hecho mejor. Ya empezaba a arrepentirse de no haber obtenido antes la información de contacto de Edel. Si hubiera podido contactar con Edel antes, podría haberla usado para localizar a la escurridiza Suma sacerdotisa Yuris y entregarle esta información crucial. Quizás podrían haber mitigado el daño o desarrollado una cura antes. Ahora, su única opción era encontrar a Avena y transmitirle la información a través de ella. Por suerte, con el contrato del ojo del orden vigente, compartir la información con Avena era más seguro que reportarla a ella misma. Después de todo, Avena jamás la traicionaría. El objetivo inmediato de Sil al actuar en la realidad no era solo conseguir que Avena denunciara la situación. También quería que Avena ayudara a sacar a su hermana del distrito de la Torre del Reloj lo antes posible. Cuanto antes abandonara Liche el distrito, menos peligro correría. Hasta que Sil pudiera garantizar la seguridad de su hermana, no tendría la tranquilidad necesaria para intentar otra simulación. El carruaje se detuvo en una estación cercana a la comisaría. Sil se bajó y se dirigió directamente a su destino. El oficial de recepción pareció reconocerla, el llamativo cabello rojo de Sil hacía que fuera difícil olvidarla, y no le impidió subir las escaleras. Ella se paró al final del pasillo del 3er piso, frente a la puerta del departamento de investigación, y llamó. Pasó un tiempo, lo suficiente para que Sil comenzara a preguntarse si no había nadie adentro, antes de que finalmente escuchara la voz de Avena desde adentro. ¿Quién es? Señorita Avena, soy yo, Sil, respondió Sil desde la puerta. Después de unos 10 segundos, la voz de Avena volvió a llamar, pase. Sil abrió la puerta e inmediatamente notó algo que hizo que su ceño se frunciera ligeramente. No había nadie con uniforme de policía en la oficina. En cambio, cerca del escritorio de Avena había 2 figuras vestidas con túnicas negras, cada una con una máscara plateada de cuervo colgada del cuello. Una de ellas era una chica de cabello plateado, Edel. Sil mantuvo la compostura, asintiendo cortésmente hacia las 2 figuras encapuchadas. Edel y el hombre más alto y con gafas a su lado le devolvieron el saludo con sonrisas educadas. ¿Necesita algo, señorita Sil?, preguntó Avena con calma, mirándola a los ojos. No hay trabajo por hoy. ¿Por qué los miembros de la Sociedad de Redención se reúnen con Avena en la estación de policía?
Podría ser que la Iglesia de la Diosa Salvadora ya haya comenzado a colaborar con la Sociedad de la Redención. No, eso no puede ser cierto. Según la suma sacerdotisa Yuris, el hospital de la Iglesia informaría de las 4 muertes mañana. Entonces comenzaría oficialmente la investigación. La Sociedad de Redención no debería estar trabajando con la Iglesia todavía. Este debe ser un acuerdo privado entre Avena y la Sociedad de Redención. Si Avena los contactó antes que la Iglesia, ¿por qué, durante esos 16 días de simulación, Avena nunca apareció ni le pidió noticias a Sil? No parecía de las que eluden sus obligaciones. Señorita Avena, tengo un asunto urgente que tratar con usted. ¿Podríamos hablar en privado?, preguntó Sil. Está bien. Hablemos. Estábamos a punto de irnos. Edel se puso la mascarilla y le dijo a la persona a su lado: vámonos, profesor Ser. El hombre, al que se referían como el profesor Ser, se volvió hacia Avena con una sonrisa. Gracias por la información, señorita Raswell. Mi estudiante se encargará del seguimiento. Me despido. Dicho esto, el hombre también se puso la máscara. Al pasar junto a Sil, asintió cortésmente antes de salir de la habitación con Edel. Sil decidió no involucrarse directamente con Edel porque había otro trascendente sospechoso a su lado. Era mejor mantener la identidad de Sil conocida por la menor cantidad de personas posible. Una vez que se fueron, Sil cerró la puerta detrás de ellos y caminó hacia Avena. ¿Necesita algo, señorita Sil? Avena se sentó en su asiento, miró a Sil y preguntó. Quiero hacer un trato contigo. Sil extendió la mano, sacó la poción de la Vengadora de su bolsa de lona y la dejó sobre el escritorio de Avena antes de continuar. ¿Una historia o la poción? Por un momento, la mente de Avena pareció sufrir un cortocircuito. Ese mismo día, había convocado a una chica común y corriente. Apenas unas horas después, esa misma chica le colocaba una poción y le proponía un trato. ¿Cómo es que esto siquiera tenía sentido? Y me pide que elija una historia o la poción. Esta chica aparentemente normal llamada Sil, sabía siquiera en qué camino estaba. Pero no importaba cómo la mirara Avena, ella no parecía ser más que una civil normal. Reprimiendo la sorpresa en sus ojos, Avena desvió su mirada de la poción a Sil. ¿Puedo preguntar de qué se trata esto? ¿Por qué me has buscado?, preguntó Avena. Capítulo 42, Simulación del futuro, 2 días después, parte 2. Tengo información sobre el síndrome de deshidratación y necesito que me la transmitas, dijo Sil. ¿A quién entregárselo? La Sociedad de la Redención. Avena miró fijamente a la chica pelirroja frente a ella, cayendo en una profunda contemplación. A ella le resultaba cada vez más difícil ver a través de esta chica. ¿Qué más sabe ella? ¿Y antes?, preguntó Avena tímidamente. No quiero que nadie más sepa que esta información provino de mí. Sil sabía por qué estaba desconcertada y dijo: te recomiendo que se la pases directamente a Edel y que ella se la transmita a su hermana. Confío en que tomarán la decisión correcta. Avena respiró profundamente y su expresión finalmente se volvió seria. La cantidad de conocimiento que poseía Sil superó sus expectativas. De acuerdo, cuéntame los detalles, dijo Avena. Te transmitiré el mensaje y no pido nada a cambio. Esta información sobre el síndrome de deshidratación también es necesaria. Si resulta ser correcta, te compensaré. Avena claramente no era alguien sin dinero. No intentaba aprovecharse de Sil, como tampoco lo había hecho en la simulación, ni siquiera cuando encontró material auxiliar para pociones. Aún así, le pagó a Sil por ello. Sil se detuvo un momento para elegir sus palabras con cuidado antes de hablar. Necesito que contactes a Edel y le digas que alguien está realizando un ritual de reconstitución para ascender de portador de plaga a fuente del cólera, en el distrito de la Torre del Reloj. El ritual se lleva a cabo cerca de la iglesia de la diosa Salvadora, en la capilla de la Torre del Reloj. El párpado de Avena tembló. Con cada palabra que salía de la boca de Sil, la conmoción en su corazón se intensificaba. Para cuando Sil terminó de hablar, no pudo evitar levantarse bruscamente. ¿Estás segura? La voz de Avena se aceleró sin que ella se diera cuenta. ¿De dónde sacaste esta información? Mi red de inteligencia. Sil no dio una respuesta específica, pero su respuesta no contenía ninguna mentira. De hecho, era su red de inteligencia, aunque toda la red estaba compuesta únicamente por la propia Sil. Avena comenzó a caminar de un lado a otro con la mente acelerada. Esta información podría ser fiable. Es una simple civil. Pero un civil normal no tendría acceso a una poción. Un civil normal no conocería los detalles del ritual de reconstitución de mi camino. Un civil normal no reconocería a los miembros de la Sociedad de Redención a simple vista, ni los llamaría por su nombre, ni siquiera sería consciente de su poco conocida historia eclesiástica.
La red de inteligencia de SEAL probablemente era mucho más formidable de lo que Avena había imaginado. ¿Cuándo se creó en Ciudad Berren una organización así? Era una sociedad académica. Una secta secreta. ¿Qué clase de grupo la respaldaba? A juzgar únicamente por lo que SEAL había revelado, esta organización parecía no albergar mala intención e incluso buscó evitar una masacre a gran escala. Gracias por la información. Me aseguraré de que se entregue. Avena miró a SEAL y dijo, si resulta ser correcta. Me aseguraré de que recibas la compensación que mereces. ¿Puedo recibir parte de la compensación por adelantado?, preguntó SEAL. Avena dudó brevemente antes de preguntar, ¿qué tipo de compensación? Una trabajadora de la fábrica de cerillas de piedra llamada Lichie, es mi hermana. Necesito que la saques del distrito de la Torre del Reloj y la mantengas a salvo, dijo SEAL. Dalo por hecho. Conozco a la dueña de la fábrica. Puedo gestionar su traslado y su instalación inmediata. Al oír la petición de SEAL, Avena accedió sin dudarlo. Dado el nivel de inteligencia que poseía SEAL, la organización que la respaldaba sin duda contaba con los recursos necesarios para proteger a un solo civil. Probablemente se trataba de una petición personal de SEAL. Avena también vio esto como una oportunidad para conectar con SEAL. Si podía descubrir más sobre la red de inteligencia que la cubría, mucho mejor. Todo lo que el dinero podía solucionar no era un problema para Avena. SEAL le pidió prestado papel y bolígrafo a Avena para escribirle una carta a Lichie, diciéndole que no se preocupara. Le entregó la carta a Avena, pidiéndole que se la diera a Lichie cuando organizara su traslado. Después de dejar la carta y asegurarse de que Avena ya estaba trabajando para sacar a su hermana del distrito de la Torre del Reloj, SEAL finalmente sintió una sensación de alivio. SEAL dejó la poción vengadora y le informó a Avena que, si no regresaba, todo el dinero obtenido por su venta debía ser entregado a Lichie. Avena aceptó el acuerdo. Tras despedirse de Avena, SEAL salió de la estación de policía y tomó un carruaje público de regreso al distrito de la Torre del Reloj. Cuando regresó a casa ya eran las 6 de la tarde y el sol se había puesto completamente. Después de entregar la información y garantizar la seguridad de su hermana, SEAL finalmente tuvo el espacio mental para concentrarse en la simulación. Basándose en la última simulación, SEAL sabía que ya estaba infectada. Ni siquiera se atrevió a ver a Lichie, por miedo a contagiarle la infección. Dejarle la poción a Avena se sintió como hacer arreglos para un funeral, se estaba preparando para lo peor. Incluso si usara todos sus puntos de destino y aún así no pudiera evitar su muerte, al menos podría dejar suficiente dinero para que su hermana viviera cómodamente por el resto de su vida. De regreso a su habitación, SEAL sacó su cuaderno, respiró hondo y comenzó a pensar seriamente. El mensaje había sido entregado. Con el tiempo, tomarían la información más en serio. Era improbable que los pacientes siguieran alojados cerca de la iglesia de la Torre del Reloj. Pero SEAL sabía que el asunto estaba lejos de terminar. Necesitaba verificar algunas cosas en la simulación. SEAL abrió su cuaderno y comenzó a escribir en chino. Encuentra a Avena y averigua la ubicación de Edel. Que Edel me lleve a ver a la suma sacerdotisa Yuris. Gánate la confianza de Yuris y proporciónale una descripción detallada de los síntomas del síndrome de deshidratación, incluyendo la extraña y rápida extracción de fluidos corporales que ocurre posteriormente. A ver si esto les ayuda a comprenderlo. Si deciden investigar, acompáñelos durante todo el proceso. Aprenda cada paso de lo que hacen para optimizar el procedimiento en el futuro. SEAL dejó el bolígrafo y pareció recordar algo. Preguntó en silencio. ¿Sistema? Sí. La versión de simulación de mí tiene acceso al sistema. ¿Te parece este sistema algo tan barato? Tu versión en la fase de transición recibe un subsistema que te permite acceder a tus habilidades existentes. Con los ajustes de memoria que proporciona el sistema, no te darás cuenta de que es un subsistema. Entonces, ¿puede la versión simulada de mí, equipada con el subsistema, también ejecutar simulaciones? Preguntó SEAL. Esta vez, el sistema no respondió directamente. Tras una larga pausa, apareció una ventana. Puedes probarlo, carita riéndose. ¿Qué clase de respuesta críptica es esa? SEAL abrió la interfaz de simulación y comprobó la siguiente simulación futura disponible. Futuro, 2 días, Año Santo 741, 20 de junio, 19, costo, 10 puntos de destino. 2 días después. Tan pronto. SEAL dudó por un momento antes de reanudar su toma de notas. Ella dibujó metódicamente la interfaz del sistema en su cuaderno, replicando el diseño de cada pestaña y pantalla. Si el subsistema de la simulación difería de la interfaz del sistema real que conocía, obtendría un punto de anclaje místico que nadie más podría replicar. Mientras viera la interfaz del sistema, podría distinguir si se encontraba en la realidad, en una simulación o en una fase de transición.
De esta manera, la versión de simulación de sí misma también podría reconocer instantáneamente que estaba en una fase simulada, evitando el tipo de colapso mental que experimentó la última vez. Si tu interfaz es diferente a la mía, es el subsistema. Eres una imitación mía. No te preocupes. PD, este sistema habla demasiado. A las 18:59 del 20 de junio, intente ejecutar una simulación y registre lo que sucede. Sil dejó el lápiz, respiró profundamente y volvió a abrir la interfaz del sistema. Esta vez, con la información entregada con antelación, la situación debería resolverse antes. El trascendental podría incluso huir tras ser descubierto. Si todo saliera según lo previsto. Futuro, no 2. La luz plateada envolvió a Sil. Capítulo 43. La muerte se acerca. Simulación temprana y profunda. Parte 3. Futuro. Año Santo 741, 20 de julio, 18:25. Cuenta regresiva 23, 59, 59. Sil abrió los ojos y miró una vez más el techo familiar sobre ella. Aparte del leve olor a humedad, un fuerte hedor a sangre flotaba en el aire. Sangre. Sil se agachó para tocar el suelo, y sus dedos rozaron una sustancia pegajosa y viscosa. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no estaba en la cama. Se levantó rápidamente, y sangre espesa y fresca goteó de sus dedos. Sus pupilas se dilataron al observar la escena. A la luz parpadeante de una vela moribunda, Sil podía ver la totalidad de su habitación. Desde su escritorio hasta el lugar donde había estado tumbada, un enorme charco de sangre fresca y sin coagular se extendía por el suelo. Huellas de sangre se extendían en patrones caóticos sobre las tablas, y las paredes, antes cubiertas con un papel pintado blanco descolorido y amarillento, estaban surcadas de marcas de garras sangrientas. Su sombra emergió al instante bajo sus pies, enroscándose protectoramente a su alrededor, escudriñando el entorno en busca de peligro. Pero, salvo el silencioso goteo de sangre, la habitación estaba en completo silencio. Su mirada se posó en el escritorio. Allí, en medio del charco de sangre, yacía un cuaderno, cuyas páginas estaban empapadas de sangre, lo que le daba la apariencia de cuero viejo y agrietado. Sil avanzó con cuidado entre la sangre, con su sombra pegada a su espalda. Extendió la mano y abrió la tapa. Con cuidado. Era su cuaderno, inconfundiblemente. ¿Qué había pasado aquí? Como el cuaderno estaba completamente empapado en sangre, Sil tuvo que separar las páginas con delicadeza para evitar romperlas. Afortunadamente, la sangre no había penetrado en las páginas anteriores y la escritura aún era legible. Año Santo 741, 18 de junio, 18 horas. Un minuto después de terminar mi entrada en el diario, intenté abrir el sistema. La comparé con la interfaz del sistema dibujada en el cuaderno. Parecían casi idénticas, pero el sistema no respondió a ninguna de mis preguntas. No hablaba mucho como lo describiste, pero por alguna razón, no me había dado cuenta antes ni me había dado cuenta de que algo andaba mal. Encontré las diferencias entre el subsistema y la interfaz principal del sistema, principalmente en la sección Simulación. Habías dibujado 3 pestañas, futuro, pasado y viejos tiempos. Pero mi interfaz solo tiene una sección borrosa e ilegible. Intenté dibujarla, pero al terminar, me di cuenta de que había garabateado cosas sin sentido. He decidido completar las tareas descritas en el cuaderno antes de intentar nada más. Así que el subsistema y la interfaz del sistema principal son, en efecto, diferentes. Y, al igual que en la simulación, el subsistema no responde preguntas. Parece que este método para distinguir la realidad de la simulación funcionó. Esta versión de sí misma en la simulación ya se había dado cuenta de que no estaba en la realidad. Sil pasó a la página siguiente. Año Santo 741, 18 de junio, 23:30. Fui directo al distrito Puente del Señor, número 15, para ver a Avena nuevamente y le pregunté por la ubicación de Edel. Tras encontrar a Edel y usar los 2 cuadernos para convencerla de que me llevara con la suma sacerdotisa Juris, me gané su confianza. Para cuando todo esto terminó, eran las 23:30. Entregar la información directamente en lugar de depender de Avena como intermediaria fue sin duda más eficiente. La suma sacerdotisa Juris envió un informe urgente a la Santa Sede esa misma noche y esperaba una respuesta para el día siguiente. Antes del brote generalizado de la infección, Juris se preparó para explorar la zona con Edel. Sin embargo, me quedé atrás, por falta de habilidades trascendentes, se consideró demasiado peligroso para mí. Sil pasó a la página siguiente. Año Santo 741, 19 de junio, 18:30. Gracias a la diosa, tras el informe de Yuri sobre la muerte de 4 pacientes deshidratados en el hospital de
La Iglesia, la Santa Sede finalmente emitió la orden de resolver el problema lo antes posible. Incluso enviaron a un obispo para ayudar con la investigación antes de que el brote se agravara. Se esperaba que el obispo llegara la noche siguiente, una notable mejora en la eficiencia en comparación con la última vez. Tras obtener la autorización para investigar, Yuri solicitó la ayuda de la Sociedad de Redención para acelerar la búsqueda y evitar más muertes. Iniciaron una investigación discreta, centrada en la capilla de la Torre del Reloj, con el objetivo de evitar alarmar a nadie mientras esperaban la llegada de la élite de la Iglesia. Las entradas se volvieron más concisas, indicando que todo iba según lo previsto sin incidentes inesperados. Sil pasó con cuidado a la siguiente página. Allí, la sangre había empezado a filtrarse, haciendo que se pegaran. Tuvo que separarlas con cuidado. A partir de ese momento la escritura se volvió apresurada y errática, como si estuviera escrita con mucha prisa. Año Santo 741, 20 de junio, 1857. Para no alarmar a nadie, el día de oración habitual del 20 se llevó a cabo según lo previsto. La mayoría de la congregación se reunió en la plaza frente a la capilla de la Torre del Reloj para orar. La enfermedad de la deshidratación llegó temprano. Los rezos en la plaza quedaron reducidos a cenizas. Solo la suma sacerdotisa Yuris percibió la angustia circundante a tiempo para escapar con vida, pero quedó gravemente herida. Me entregó su insignia de la Iglesia, indicándome que esperara a la élite de la Iglesia. Para evitar sucumbir al sufrimiento que la rodeaba y perder la cordura, se quitó la vida poco después de irse. Puedo sentir que mis síntomas de deshidratación empeoran. No sé si sobreviviré hasta que llegues. Sí. Muero pronto, aún lograrás llegar aquí. Creo que será mejor que pruebe la simulación del subsistema. Deséenme suerte. La escritura ocupaba el resto de la página. Sil pasó a la siguiente. Estoy observando la interfaz del sistema mientras escribo esto, documentando los cambios en tiempo real. El texto en la pestaña de simulación no está escrito en ningún idioma que haya visto antes. Solo mirarlo me da náuseas. Estoy a punto de hacer clic en él. La simulación cuesta 10 puntos, y el subsistema me los descontó, pero porque no entré a la simulación. Espera, algo anda mal. Estoy viendo. Las paredes y el suelo a mi alrededor se desintegran. Mi visión atraviesa las paredes, revelando lo que hay detrás. Los cambios se intensifican. Ya no puedo ver la mayoría de los edificios, pero la luz se hace más intensa. Ya no encuentro el cuaderno. Ni siquiera sé si sigo escribiendo. Resplandor. Veo algo grotesco que nunca había visto antes. Subterráneo. Anillos circulares. La iglesia. La escritura frenética y ensangrentada le producía a Sil un zumbido cada vez mayor en la cabeza. Las venas de sus sienes latían como si estuvieran a punto de estallar, y podía oír cómo se aceleraba su propio corazón. El texto fragmentado pareció formar una imagen vívida, inundando su visión. Su escritorio y la sangre en el suelo comenzaron a difuminarse. Todo frente a ella estaba consumido por una luz deslumbrante y multicolor. Un poderoso e incontrolable impulso de alabar lo que veía la invadió. Vio monstruos grotescos e innumerables espíritus relucientes, su mirada atravesó capas y capas de edificios para centrarse en un distante disco circular negro y verde, como una pupila gigante. De repente, fue como si le hubieran echado encima un cubo de agua helada. La visión se desvaneció y su entorno volvió a enfocarse. Se dio cuenta de que, presa del pánico, había hecho trizas la página que sostenía. Solo quedaron los fragmentos ensangrentados de las últimas y caóticas palabras. Respirando con dificultad, hizo una bola con la página rota, con sangre y todo, y la metió en su bolsillo. Tío Uzi, tío Uzi, tío Uzi. Se oyó un golpe desde abajo. Capítulo 44, La persona falsa y la escucha del oráculo divino, parte 1. Un golpe. El repentino sonido sobresaltó a Sil, obligándola a recuperar la concentración. Se tranquilizó y abrió la puerta de su habitación, mirando hacia el espacio que una vez consideró familiar. Su visión parecía dividirse en capas, como si estuviera viendo múltiples perspectivas superpuestas a la vez. En esta vista inconexa, las caóticas y ensangrentadas marcas de garras en las paredes parecían combinarse y formar palabras. Junto con el suelo ensangrentado, toda la habitación parecía el escenario del ritual de una secta siniestra. No puedo seguir mirando esto. Sil apartó la mirada a la fuerza y salió a trompicones de la habitación. Sus piernas cedieron al caer dolorosamente por la escalera. El dolor de cabeza punzante y el zumbido incesante en su mente eran implacables, y una oleada de náuseas la invadió. ¡Puaj! Una bocanada de sangre negra salió de ella, goteando por las escaleras como agua oscura y viscosa. La persona que llamaba a la puerta pareció notar algo, ya que los golpes cesaron abruptamente.
A través de su visión borrosa, Sil vio una tenue figura amarillenta pasar a través de la puerta de madera y mirar en su dirección antes de acercarse lentamente a ella. Solo percibía un resplandor cegador de luz amarilla y blanca. El mareo y las náuseas remitieron ligeramente. Aunque los susurros enloquecedores en su mente se negaban a disiparse. Aquellos murmullos la impulsaron a sacar la página empapada de sangre de su bolsillo y regresar a la habitación que acababa de abandonar. Detrás de ella, emergió la sombra de Sil, cuya figura titilaba inestablemente con llamaradas grisáceas. La sostenía por los hombros, ayudándola a tambalearse hacia la puerta. Sil extendió la mano y la abrió. De pie frente a la puerta, había una figura ataviada con una túnica blanca inmaculada, adornada con intrincados patrones dorados. Llevaba una máscara blanca sin aberturas, con finas líneas doradas que dividían el rostro en secciones diferenciadas. «¿Es usted la señorita Sil?» Un leve zumbido emanó, pero la voz no salió de la boca de la figura. En cambio, resonó directamente en la mente de Sil. Solo captó la primera parte de la frase, el resto de las palabras en su mente sonaron como el grotesco ch apoteo de carne destrozada. El ruido adicional en su cabeza pareció suprimir los otros susurros que la atormentaban, dándole un alivio momentáneo. Levantó la vista hacia la persona que tenía delante. Al fusionarse sus visiones superpuestas, las pupilas de Sil se contrajeron y retrocedió varios pasos. De no ser por su sombra, que la sostenía, podría haber caído por completo. Esto no era una persona en absoluto. Bajo la túnica blanca se encontraba un gusano blanco nauseabundo, con la cabeza cubierta de densos ojos compuestos formados por motas de luz dorada. En ese instante, las mangas de su túnica se levantaron, revelando zarcillos enroscados y apéndices articulados que se extendían lentamente hacia Sil. Sombra. Ante la orden mental de Sil, su sombra la soltó de inmediato y se abalanzó sobre la grotesca criatura que tenía delante. Pero en un instante, un gusano blanco amarillento salió disparado, moviéndose aún más rápido. Atrapó a su sombra con sus apéndices serpenteantes, dominándola por completo en cuestión de segundos. Los densos ojos compuestos del gusano humanoide comenzaron a brillar con una luminiscencia blanco-amarillenta. Su túnica ondeó mientras 6 pares de alas, pegajosas y parecidas a las de un insecto, emergían de debajo de la tela, cada una adornada con brillantes ojos circulares. Cuando las 6 alas se extendieron por completo, los ojos dorados se fijaron en Sil. En el instante en que esos ojos marrones y circulares la contemplaron, su corazón se aceleró. Su visión pareció velada por una fina capa de gasa, y todas las imágenes superpuestas, los susurros y el mareo se desvanecieron. Al instante. A través de este velo, Sil finalmente vio la figura claramente. Frente a ella se encontraba, en efecto, una figura humana normal. Permanecía en silencio frente a la puerta, con el rostro enmascarado vuelto hacia ella. Su mano extendida estaba enguantada en una tela blanca con incrustaciones de gemas, y unas etéreas y ligeras franjas, semejantes a alas angelicales, se extendían desde su espalda. ¿Te sientes mejor ahora? La voz resonó de nuevo en la mente de Sil, hueca y etérea, carente de emoción. Era imposible discernir si pertenecía a un hombre o a una mujer. Ese sí, mucho mejor. Sil se levantó lentamente del suelo, levantando una mano para frotarse la frente. Pero no sintió nada frente a ella. ¿Es usted la señorita Sil que mencionó la suma sacerdotisa Yuris? La figura vestida de blanco y enmascarada repitió su pregunta anterior. Soy. Sil rebuscó entre sus pertenencias antes de sacar una insignia de la iglesia de uno de sus bolsillos. Se la ofreció a la figura. La insignia estaba manchada con la sangre de Sil, pero la figura no mostró asco. Tras sostenerla brevemente, la guardaron en un bolsillo. ¿Dónde está Yuris?, preguntó Sil, aunque el cuaderno mencionaba que se había suicidado recientemente, no explicaba la razón específica. Se martirizó, respondió mecánicamente la figura vestida de blanco. Como misionera, tras presenciar la muerte de tantos seguidores, su poción estaba a punto de descontrolarse. Para evitar perder el control por completo, decidió encontrarse con la diosa mientras aún estaba lúcida. ¿Y tú eres el obispo que envió la iglesia de la diosa Salvadora?, preguntó Sil. Así es, respondió la figura vestida de blanco. Cuando llegué, el dolor que emanaba de esta zona me impidió entrar. Solo cuando el dolor disminuyó significativamente pude entrar. Entonces el obispo había llegado cuando comenzó el brote, pero no pudo entrar debido al sufrimiento abrumador. Solo pudieron entrar después de que el dolor remitiera, es decir, después de que la mayoría de la gente hubiera muerto. Esta fue claramente una masacre dirigida, explotando el camino de la iglesia de la diosa Salvadora y sus debilidades inherentes. La suma sacerdotisa Yuris mencionó en su informe que tienes acceso a fuentes de información únicas. ¿Puedo
Intercambiar la estabilización de tu claridad espiritual por algo de esa información. Preguntó cortésmente la figura vestida de blanco. A pesar de su cortesía, había algo profundamente inquietante en ellos. Quizás era el recuerdo del grotesco gusano que había visto en su visión superpuesta, o quizás la inexpresividad y la mecánica de su voz. Sea como fuere, Sil no podía quitarse la sensación de que lo que tenía ante ella no era una persona, sino una entidad insondable que fingía ser humana. Hay un traidor, dentro de la iglesia o de la sociedad de redención. Sil hizo todo lo posible por evitar mirar directamente a la figura vestida de blanco frente a ella y continuó hablando. El brote estaba programado originalmente para el 4 de julio, pero después de que alguien informara a la iglesia con anticipación, el brote se desencadenó prematuramente. Escandaloso, dijo mecánicamente el obispo de túnica blanca. Y no mientes. Aunque sé que es de mala educación preguntar más, debo saber, ¿cómo sabe que el brote estaba originalmente planeado para el 4 de julio? Tras calmar su respiración, Sil volvió a mirar a la figura vestida de blanco. Recordando su primer encuentro con Yuris, dijo, Yuris me lo contó. Dijo que era algo que la diosa quería que viera, quería llevarme a la iglesia para el bautismo, pero me negué. Las palabras de Sil no provocaron ninguna reacción visible en la figura vestida de blanco. Se quedaron inmóviles, como congelados en medio de su declaración. Tras un instante, la figura bajó ligeramente la cabeza y dijo: Ya veo. Si la misionera Yuris pretendía bautizar a una futura santa, habría facilitado la digestión completa de su poción. Ese debió ser su motivo para llevarte a la iglesia. Dado que la situación es irreparable, señorita Sil, consideraría acompañarme a la iglesia. Escuchar el oráculo divino ha desestabilizado su claridad espiritual, requiere tratamiento e intervención. Capítulo 45, Una visión del otro lado, parte 2. Como era de esperar, me están tratando como a una santa otra vez. Sil había anticipado que los individuos de la iglesia de la diosa salvadora pudieran percibir sus emociones y detectar la verdad en sus palabras, pero realmente nunca cuestionaron nada más allá de eso. Ni siquiera podían discernir si lo que ella decía correspondía a eventos que habían ocurrido dentro de esa línea de tiempo. Y a juzgar por lo que acababa de decir la figura vestida de blanco. Vas a dejar este lugar así como así. Hace unos momentos, miles de personas murieron en la plaza frente a la iglesia de la Torre del Reloj. Sil no pudo contener su pregunta. Quizás la persona que realiza el ritual de reconstitución aún esté en el distrito de la Torre del Reloj. Y lo que era más importante, aún no existía cura para el síndrome de deshidratación. La infección que había afectado a Sil en la realidad seguía sin resolverse. Si no se solucionaba este problema, la simulación perdería todo su sentido. Las muertes de la congregación son un hecho comprobado. La iglesia pondrá en marcha el siguiente plan de contingencia. Mi única tarea era prevenir el brote de infección. Ahora que el brote ya ha ocurrido, no tengo motivos para quedarme aquí y seguir investigando. Debo regresar a la Santa Sede para informar. El tono de la figura vestida de blanco era gélido, carente de cualquier rastro de calidez humana. Al oír palabras tan indiferentes, Sil parpadeó. La impresión positiva que había tenido de la iglesia de la diosa salvadora se había visto gravemente afectada. No es necesario investigar más. Esto puede haber sido cierto en el caso del obispo vestido de blanco. Pero para Sil, la necesidad era muy real. Incluso si el brote ya hubiera ocurrido, incluso si todos ya hubieran muerto, mientras Sil pudiera descubrirla verdad, podría regresar a la realidad y evitar que todo esto sucediera. Sil se tranquilizó, pensando a toda velocidad mientras formulaba una respuesta: iré a la Santa Sede contigo. Pero tengo una condición. Por favor, dígalo. La figura vestida de blanco se inclinó ligeramente hacia adelante, adoptando una postura atenta. Descubre la verdad de lo que pasó aquí y encuentra al culpable. De lo contrario, no me iré. La voz de Sil era tranquila. Esto es necesario para completar mi ritual de reconstitución. Dado que todos en la iglesia de la diosa salvadora parecían decididos a confundirla con una santa, bien podría recurrir al engaño y usar su falsa identidad para hacer demandas. Como Sil había predicho, la táctica funcionó. Tras una breve pausa, la figura vestida de blanco enderezó su postura. Una voz, santa y serena, resonó en la mente de Sil. Por supuesto, señorita Sil. Pero si la investigación concluye que el individuo ya no está aquí, debo insistir en que me acompañe a la Santa Sede. Para asegurar la cooperación de Sil en su regreso a la iglesia, el obispo vestido de blanco hizo un compromiso. Al oír esto, Sil exhaló levemente aliviado. No tenía idea de si el trascendente que propagaba la infección todavía estaba en el distrito de la Torre del Reloj, pero con el obispo de túnica blanca como su guardaespaldas, la situación estaba completamente a su
favor. De acuerdo. Vámonos, asintió Sil. Al fin y al cabo, solo podía permanecer en la simulación 24 horas, no. Había ninguna posibilidad de que fuera a la Santa Sede. La figura vestida de blanco se hizo a un lado, dejando espacio para que Sil saliera de la habitación. Luego la siguieron de cerca, garantizando su seguridad. ¿Cómo debería llamarte?, preguntó Sil mientras caminaban hacia la iglesia de la Torre del Reloj. Puedes llamarme Hugh, resonó en su mente la voz de la figura vestida de blanco. Hugh. Parecía un nombre de mujer, aunque no había forma de deducir el género por su voz ni su físico. En la jerarquía de la iglesia de la diosa Salvadora, el primer nivel era el de asceta, el segundo, el rango de Yuris, era el de misionero, y este obispo de túnica blanca estaba claramente un nivel por encima. A juzgar por su capacidad para suprimir los susurros en la mente de Sil, sus poderes probablemente superaban con creces cualquier cosa que Sil pudiera imaginar. Mientras se dirigían a la iglesia de la Torre del Reloj, Sil hizo varias preguntas. Para su sorpresa, Hugh respondió a todas, incluso las relacionadas con su rango. Hugh era un obispo radiante, de tercer nivel. El ritual de reconstitución para el obispo radiante era extremadamente complejo y abstracto. Se requería convertirse en un símbolo de Dios. Casi todos los obispos radiantes vestían túnicas idénticas, se adherían a la misma lógica de comportamiento. Y mostraban poca variación en su habla, movimientos y acciones. El ritual esencialmente despojó a todos sus seres humanos, reduciendo a todos los obispos radiantes a un símbolo singular e indistinguible. Esto significaba que incluso si Sil no se hubiera encontrado específicamente con Hugh, cualquier otro obispo radiante probablemente habría respondido a ella exactamente de la misma manera. Día tras día, mantuvieron esta personalidad, actuando como un símbolo hasta que digirieron completamente su poción. Durante este proceso, también tuvieron que resistir los susurros de sus mentes. La tensión mental que soportaban estos obispos radiantes era inimaginable. Otro asunto pesaba mucho en la mente de Sil. Porque la versión de ella misma en la simulación se había vuelto loca después de iniciar una simulación de nivel profundo por segunda vez, produciendo personajes que no existían en este mundo. Incluso el breve vistazo que había tenido de esos símbolos la había dejado profundamente afectada, exponiéndola a visiones fragmentadas y permitiendo que los susurros enloquecedores invadieran su mente. Obispo radiante Hugh, una pregunta más. Antes, al ver ciertos símbolos, también vi escenas extrañas, llenas de luz, empezó a preguntar Sil, pero sus pensamientos fueron interrumpidos por un sonido ensordecedor. Como una campana, en su mente. El sonido le apuñaló los tímpanos, obligándola a detenerse a media frase. Por favor, absténgase de describirme las visiones del otro lado, señorita Sil. Hugh se detuvo en seco. Por primera vez, su voz en la mente de Sil tenía un tono de urgencia. No todos son como usted, capaces de conservar la cordura después de ver u oír tales cosas. El otro lado. ¿Qué es el otro lado?, preguntó Sil. El término, otro lado, es solo un término provisional. Desconozco su verdadero nombre. Solo he escuchado fragmentos de relatos de la santa. La voz de Hugh recuperó su habitual tono monótono mientras continuaba. Es un lugar donde uno puede comunicarse con los mensajeros de la diosa. En la simulación, su otro yo entró en una simulación profunda y vislumbró el otro lado. Es por eso que el cuaderno describe su descenso a la locura. Al aparecer la iglesia de la Torre del Reloj, Sil vio la plaza sembrada de cadáveres resecos, enfrascados en sus últimos y desesperados esfuerzos. Una fina niebla se extendía por todo el recinto de la iglesia. La escena desencadenó una serie de imágenes borrosas en la mente de Sil. Una de estas imágenes se alineó lentamente con la realidad que tenía ante sí. Cada haz de luz correspondía a un cadáver. Al desprenderse las capas de luz, que representaban los cadáveres, revelaron un profundo disco circular negro y verde debajo, parecido a un ojo enorme e inmóvil. Ja. Sil se detuvo en seco, agarrándose la cabeza mientras su cuerpo se encogía. La visión que resurgió fue como un mazazo en su mente, dejándola agotada y frágil. Bajo tierra. Sil se apoyó en su sombra, tambaleándose al ponerse de pie. Jadeando, dijo, «Hay algo bajo tierra». Capítulo 46, el obispo radiante se derrumba de nuevo, parte 3. Antes de leer el capítulo 46 el panda rojo te recuerda que el solo SV sus historias a Red Panda Novels, si no lo estás escuchando ahí estás perdiendo el tiempo, ahora el panda rojo seguirá leyendo. En cuanto Sil terminó de hablar, la túnica blanca de Hugh empezó a ondear como si la atrapara un viento invisible. Una niebla blanquecina brotaba de sus mangas, dobladillo y cuello, fundiéndose a su alrededor en numerosas figuras fantasmales. Estos fantasmas se dispersaron, moviéndose rápidamente por la plaza y dando vuelta a los cadáveres. La mirada de Hugh se movió rápidamente en una dirección y su voz resonó en la mente de Sil.
Hay una trampilla de piedra para el mantenimiento del alcantarillado, señorita Sil. Vamos. No, señorita Sil, quédese aquí. Detrás de Sil, la forma de Hugh parpadeaba incesantemente, volviéndose translúcida, mientras que el fantasma junto a la escotilla de mantenimiento comenzó a materializarse. Varios fantasmas de color blanco amarillento permanecieron cerca de Sil, estacionados como sus protectores. Mientras Hugh abrió la escotilla de mantenimiento y saltó sin dudarlo. Al aterrizar, la mirada de Hugh se fijó de inmediato en el final del pasadizo de la alcantarilla que conducía a la iglesia. Caminó por el sendero de piedra a la derecha, adentrándose en el oscuro túnel. A mitad de camino, se detuvo bruscamente y se agachó para rozar suavemente el suelo con su mano enguantada. Una leve alarma zumbó en su mente, había rastros de bacterias en el lugar por donde acababa de caminar. Hugh se puso de pie y continuó avanzando. En poco tiempo, llegó a un disco circular suspendido en el aire. Era completamente redondo, con un borde verde oscuro grabado con patrones intrincados que se asemejaban a una serpiente que se mordía la cola. En el centro del disco había un ojo incrustado en su interior, sostenido en alto por una cuerda que pasaba por su pupila, suspendiendo el ojo solitario dentro de la alcantarilla. Como si percibiera una presencia que se acercaba, el ojo se giró y fijó su mirada en Hugh, mirándola en silencio. Un artefacto sellado. Hugh levantó lentamente la mano y un fantasma surgió detrás de ella, avanzando hacia el objeto que ella indicaba. La pupila negra suspendida parecía percibir el peligro. El ojo giraba rápidamente, hinchándose y contrayéndose rítmicamente como un corazón latiendo. La advertencia espiritual de Hugh volvió a estallar, intensificándose hasta convertirse en un zumbido sordo. Se dio cuenta de las bacterias que se acumulaban a su alrededor, e incluso sintió una leve sequedad en la garganta. Tras retroceder rápidamente unos pasos, Hugh recuperó el fantasma. Fue entonces cuando notó, no lejos de la pupila, un cadáver disecado en el suelo. Los restos estaban tan degradados que apenas eran reconocibles, reducidos a fragmentos esqueléticos, adheridos a trozos de piel seca. Parecía que incluso el más mínimo roce los haría desmoronarse. El cadáver estaba vestido con una túnica negra, y las únicas pistas sobre su identidad eran un mechón de pelo plateado y arrugado y una máscara plateada en forma de pico de cuervo que yacía cerca. Hugh respiró hondo y su figura se desvaneció en la transparencia. Un instante después, reapareció detrás de Sil. Señorita Sil, lo encontré. Es un artefacto sellado. La voz de Hugh resonó en la mente de Sil, y rápidamente resumió todo lo que acababa de presenciar. La fallecida era Edel. Sil podía adivinar quién debía ser el cadáver desecado abandonado en la alcantarilla. Después de escuchar el método por el cual se activó el artefacto, Sil suspiró suavemente. Fue Edel la primera en investigar y tropezar con él. Fue Edel, inconsciente del peligro, quien activó prematuramente el mecanismo defensivo del artefacto. Es por eso que el brote masivo ocurrió antes de lo esperado. ¿Qué hace exactamente ese ojo? ¿Hay alguna prueba que indique quién lo colocó ahí? Le preguntó Sila. Hugh. Es un artefacto sellado. Tendremos que asegurar la zona y luego reunir un equipo para estudiarlo y contenerlo. Por ahora, desconozco sus capacidades exactas. Hugh negó con la cabeza y continuó, lo que está claro es que amplifica los efectos de las bacterias, aumentando exponencialmente la gravedad de la enfermedad. Amplifica los efectos de la enfermedad. Eso significa que la infección podría haberse propagado antes, aunque de forma sutil como para pasar desapercibida. La persona que colocó el artefacto podría haberlo activado posteriormente para desatar su efecto letal completo. Sil compartió su hipótesis con Hugh, quien asintió en señal de acuerdo. ¿Cómo encontramos al responsable trascendente?, preguntó Sil. Ya han logrado ascender, dijo Hugh con seriedad. El ritual para ascender a la fuente del cólera requiere crear un patógeno personalizado que mate al menos a 10.000 personas en un mes. Cumplieron la condición y no se quedarían aquí más tiempo. Ante esto, Sil se quedó en silencio. El requisito del ritual puede haber sido 1.000 muertes, pero una vez que el patógeno se propague, el número de víctimas superaría con creces esa cifra. Señorita Sil, el asunto está resuelto. Ahora podemos regresar a la Santa Sede. Al ver que Sil permanecía en silencio, Hugh intervino para recordárselo. La plaza podría no tener 10.000 personas, ¿qué pasa si esa persona aún no ha completado el ritual?, preguntó Sil, sin querer rendirse. Si ya huyeron, no significa que todas las pistas terminan aquí. Se supone que debo simularlo todo de nuevo, esta vez informando del artefacto antes, y observar cómo se desarrollan los acontecimientos. No te olvides del traidor. Hasta que esté claro que eslabón de la cadena filtró la información, cada advertencia que daba Sil solo aceleraría el plan del enemigo. Si no hubieran completado el ritual, no solo habría cadáveres aquí.
También tendríamos un monstruo de tercer nivel desbocado. Hugh hizo una breve pausa antes de explicar, los rituales de reconstitución se presentan en dos formas, una donde la poción se consume después de cumplir las condiciones, y otra donde la poción se consume antes de iniciar el ritual. Por ejemplo, el ritual de reconstitución del Vengador permite consumir la poción en cualquier momento, después de que se cumplan las condiciones. Pero para el camino del toxicólogo, la poción debe consumirse primero y el ritual debe completarse dentro de un plazo establecido. Estas personas suelen dedicar mucho tiempo a la preparación. Una vez que todo está listo, consumen la poción y dejan que los acontecimientos se desarrollen, asegurándose de completar el ritual antes de la fecha límite. Para ascender a fuente del cólera, hay que matar a 10.000 personas con un patógeno específico en un mes. Después de escuchar esta explicación, el ceño de Sil se frunció ligeramente. Si lo que dice Hugh es cierto. En la simulación anterior, el brote ocurrió el 4 de julio. Si la poción se hubiera consumido un mes antes, la preparación debió haber comenzado antes del 4 de junio. El artefacto podría haber sido colocado hace mucho tiempo, esperando su activación. Hugh, el obispo radiante, dijo Sil, mirando hacia Hugh. Si interrumpimos su ritual frente a ellos, ¿perderán el control?, preguntó Sil. Es muy probable, dijo Hugh. Si empiezan a sospechar que su ritual fallará, la poción tomará represalias contra ellos. Pero, el ritual ya se llevó a cabo. ¿Cómo pudiste interrumpirlo? ¿Y si eliminamos preventivamente a todos los infectados antes de que puedan actuar? Eso seguiría contando. Como si hubieran completado el ritual, preguntó Sil con calma. Al oír esta pregunta, Hugh desvió la mirada hacia el campo de cadáveres. Finalmente, inclinó lentamente la cabeza hacia un lado. Capítulo 47, deberías convertirte en una Z, parte 4. Tú, técnicamente hablando. La voz fragmentada de Hugh resonó en la mente de Sil, como si su pregunta hubiera dejado completamente perplejo al obispo radiante. Romperla 2 veces en menos de una hora podría afectar su ritual de reconstitución, aunque por suerte, solo era una simulación. El verdadero Hugh no se vería afectado. Después de una breve pausa, la voz de Hugh regresó a la mente de Sil. Técnicamente, solo quienes mueren específicamente por la infección cuentan para el ritual de reconstitución. Casos como este, donde el artefacto sellado acelera la letalidad de la enfermedad, también cuentan como muertes por infección. Sin embargo, la clave es que el virus debe ser autocreado. Quienes siguen este camino tienen una obsesión inusual con los virus y las toxinas que crean. Si matas a los infectados antes de que sucumban a la enfermedad, sus muertes no contarán para el ritual. Al oír esto, Sil sintió levemente para sí misma. Si pudiera interrumpir el ritual de antemano, quien lo realizara no tendría más remedio que rebelarse. Si el ritual no pudiera continuar, moriría inevitablemente. Ya sea causando pánico generalizado y obligando a la gente a huir del distrito de la Torre del Reloj, o matando a un gran número de individuos infectados, tales acciones indudablemente atraerían al portador de la plaga que realiza el ritual de reconstitución. El síndrome de deshidratación en sí no era altamente letal. Requería que el artefacto sellado causara un gran número de bajas, y esto dependía de la concentración de una gran cantidad de personas infectadas en un solo lugar. Quienquiera que orquestara el ritual conocía a fondo cómo la Iglesia de la diosa salvadora gestionaba las epidemias. Sabían que la Iglesia no abandonaría a su congregación y que los miembros de rango superior no se acercarían debido a su sensibilidad al sufrimiento. Por eso eligieron la capilla de la Torre del Reloj como el lugar para desencadenar el virus. Además, conocían bien las rutas de investigación de la Sociedad de Redención, lo que les permitió retrasar el brote hasta el 4 de julio en la simulación anterior, utilizando el artefacto para desatar la letalidad total cuando los infectados estaban más densamente reunidos. Un plan tras otro surgía y era descartado en la mente de Sil. Tenía una estrategia general en mente, pero aún le faltaba información crucial. Por ejemplo, cómo funcionaba exactamente el artefacto sellado. ¿Se activaba para entrar en un estado defensivo o permanecía en él permanentemente? Entender esto haría avanzar significativamente los planes de Sil. Obispo Radiance Hugh, ¿no puede discernir la lógica operativa del artefacto sellado?, preguntó Sil. Correcto. Su origen no está claro. A menos que se realice una experimentación exhaustiva para documentar todas sus propiedades y efectos secundarios, no se podrá determinar su naturaleza exacta, respondió Hugh. ¿Qué hay de las grandes familias trascendentales? Podrían tener información sobre el artefacto. ¿Conoces a Ben Raswell?, preguntó Sil. Raswell, reflexionó Hugh un momento antes de responder. Durante el tiempo que no pude entrar al
Distrito de la Torre del Reloj, visité a otros que habían proporcionado información a la Santa Sede y a la Sociedad de la Redención. Una de ellos era la señorita Raswell. Es posible que las familias importantes tengan conocimiento de ciertos artefactos sellados que la Iglesia desconoce, ya que suelen poseerlos y comerciar con ellos. Pero la voz de Hugh se detuvo un momento antes de continuar. Cuando encontré a la señorita Raswell, ella ya estaba muerta. Muerto. Los ojos de Sil se entrecerraron. En la primera simulación, Sil no había compartido ninguna información con Avena, y sin embargo, Avena había desaparecido sin explicación en ese entonces. El síndrome de deshidratación tenía una baja tasa de mortalidad en la gente común, y se volvía más letal con el tiempo. Si se hubiera desarrollado una cura antes de la muerte, debería haber sido manejable. Para los trascendentes, el síndrome tenía aún menos probabilidades de ser mortal. Era difícil imaginar que Avena muriera a causa de la infección, especialmente con los recursos de su familia. La otra posibilidad era que la hubieran eliminado. Avena conocía el síndrome de deshidratación antes que Sil y había empezado a investigarlo antes. Sin embargo, probablemente no se dio cuenta de si se trataba de una simple enfermedad infecciosa o de un ritual de reconstitución. Era posible que hubiera descubierto algo crítico y que la hubieran matado por eso. Si ese fuera el caso, confiarle la protección de la hermana de Sil podría haber sido un grave error. Y esta decisión se había tomado en la realidad. Sil no sabía que alguien tan bien conectado como Avena podría enfrentar un destino tan sombrío en el futuro. Había puesto en peligro a su hermana sin querer. Pero dadas las circunstancias, ningún lugar parecía realmente seguro. Sil no tenía el lujo de esperar otro día para que la iglesia investigara el artefacto, ni podía darse el lujo de acompañar a Hugh a la Santa Sede. Se volvió hacia Hugh y le dijo: Obispo Hugh, tengo una petición. Habla. Hugh permaneció inmóvil, aparentemente indiferente a las crecientes exigencias de Sil. Parecía que, mientras Sil aceptara ir a la Santa Sede, nada más importaba. Si su insignia eclesiástica se presentara en otros distritos de la Iglesia de la Diosa Salvadora, le otorgaría al portador autoridad sobre las monjas y sacerdotes allí. Sí, asintió Hugh. A veces, cuando tengo tareas que atender, le confío la insignia a un subordinado para que cumpla mis órdenes. Eso hace las cosas más fáciles. ¿Podrías escribirme una carta? ¿Y me prestas tu insignia?, preguntó Sil directamente. No, respondió Hugh sin rodeos, pero añadió: pero puedes decirme el contenido de la carta. Una misteriosa enfermedad se está propagando. La señorita Sil tiene plena autoridad para manejar el asunto. Todo el personal de la capilla de la Torre del Reloj debe acatar sus instrucciones, declaró Sil. Hugh se quedó en silencio por un largo momento antes de hablar. Esto ya sucedió. No, aún no ha sucedido, dijo Sil con firmeza. La diosa no lo permitiría. Es su voluntad. Solo necesito la carta y la insignia por 10 minutos. Las devolveré después. Hugh sostuvo la mirada de Sil durante casi 20 segundos antes de que la duda comenzara a apoderarse de su mente. Ella no estaba loca. De verdad creía que todo lo que decía era cierto, sin rastro de engaño. Esto hizo que Hugh se preguntara si su propia capacidad para percibir emociones estaba funcionando mal. Al final, Hugh cedió y dijo: 10 minutos. Un fantasma recuperó papel, un bolígrafo y un sobre de la iglesia desolada. Hugh usó la espalda del fantasma como superficie de escritura para redactar una carta con un lenguaje más formal que el descrito por Sil. Tras sellar la carta en el sobre, colocó su insignia dentro y se la entregó a Sil. Solo fueron 10 minutos. Si no pasaba nada durante ese tiempo, podría recuperar la carta y destruirla. Era imposible que Sil desapareciera bajo su vigilancia. Tomando el sobre, Sil miró hacia la pila de cadáveres cercana y preguntó: Obispo Radiance Hugh, ¿puedo hacerle una última pregunta? Hablar. ¿Dónde está exactamente el artefacto sellado? Allí. Un fantasma se acercó a un espacio abierto de la plaza y se quedó quieto. Hugh señaló hacia el fantasma. No muy lejos, Sil asintió antes de volverse hacia Hugh. Gracias. Con eso, Sil se dirigió hacia la escotilla de mantenimiento del alcantarillado. ¿Qué planeas hacer?, preguntó Hugh, aunque su cuerpo permaneció inmóvil. Simplemente envió 2 fantasmas para seguir a Sil. Para ver el artefacto. Sosteniendo el sobre, Sil saltó a la escotilla de mantenimiento y corrió hacia la ubicación del artefacto. Los fantasmas que la acompañaban se solidificaron gradualmente y la voz mecánica de Hugh resonó en su mente una vez más. ¿Por qué pretendes quitarte la vida? A lo lejos, el artefacto circular ya había girado, con su grotesca pupila suspendida fijada en Sil. El ojo comenzó a contraerse violentamente. Podía sentir que su fuerza vital se evaporaba rápidamente y su garganta ardía como si estuviera quemada.
Su sombra emergió detrás de ella, levantando el puño y golpeándolo en la parte posterior de su cabeza. Le hicieron un agujero limpio en la parte posterior del cráneo, pero su cuerpo comenzó a regenerarse rápidamente y sus movimientos se restauraron por completo. Sil aferró la carta con la mano izquierda mientras saltaba en el aire. Extendió la mano derecha para agarrar el ojo monstruoso que yacía en la alcantarilla. No estoy tratando de acabar con mi vida, solo estoy tratando de acabar con el sufrimiento. Sil cerró los ojos y acabó con esta vida. Capítulo 48, Simulación del primer pasado y un viejo amigo, parte 5. Realidad. Año Santo 741, 18 de junio, 1828. Evaluación, las formas en las que encuentras para morir son cada vez más creativas. ¿Qué tal el otro lado? Si se usa correctamente, podría traerte beneficios inesperados. Tienes suerte. Sobreviviste. Claramente, tenías un camino hacia una conclusión de vivir hasta el final, seguir a ese obispo hasta la santa sede. Pero en cambio, elegiste una muerte más dramática. Lástima que te perdiste el último chapuzón. Ese chapuzón. Solo le daría un 0/10. Toma esto, es lo que te has ganado con tu desempeño. Recompensa, puntos de destino *8. Puntos de destino, 29. Sil recuperó la conciencia gradualmente, despertando del insoportable zumbido en los oídos. Incluso después de volver a la realidad y perder la protección del obispo radiante, su mente aún no se había recuperado por completo de los efectos residuales del otro lado. Pero no tenía tiempo para darle vueltas. Ya le había dado a Avena el plan para denunciar el ritual, y en cualquier momento, Avena podría ser asesinada. Si eso sucedía, perdería su contacto y la seguridad de su hermana ya no estaría garantizada. Rápidamente abrió el sistema y accedió al centro comercial de puntos. Pronto encontró lo que buscaba. Otra página lateral, ensangrentada, destrozada, sin información. Puntos de destino, 3. Carta manuscrita del obispo Radiens, incluye insignia. Puntos de destino, 5. Vislumbre de perdición, activado. Puntos de destino, 128. La insignia del obispo radiante podría ser un objeto trascendente, lo que explicaría por qué eliminar su impresión requería 5 puntos. Pero ¿por qué la página del otro lado costaba 3 puntos? No lo había escrito ella misma. Y el último objeto, vislumbre de perdición, era incluso más caro que una poción. Sil pulsó tentativamente Glimpse of Doom y apareció una descripción más detallada. Vislumbre de la perdición, activado, un artefacto especial sellado. Una vez activado, cualquier persona, en un radio de 7 metros, o después de 21 días, desencadenará una amplificación explosiva de todas las enfermedades, parásitos y virus en un radio de 700 metros. El efecto disminuye gradualmente desde el centro. Si no se toca durante 7 días después de la activación, se desactivará automáticamente. Efecto secundario, el metabolismo del titular se acelera progresivamente hasta 14 veces el ritmo normal. Las condiciones de activación quedaron al descubierto ante los ojos de Sil. El brote de la primera simulación, 16 días después, probablemente se debió a la segunda condición de activación. Alguien había depositado el artefacto sellado, vislumbre de la perdición, en las alcantarillas el 13 de junio y lo había despertado. El brote de la segunda simulación probablemente se desencadenó por la primera condición de activación. Alguien que se acercó a menos de 7 metros del artefacto. Esa persona era Edel. Su cuerpo aún estaba en las alcantarillas. Si el culpable había colocado el objeto en las alcantarillas el 13 de junio y esperó al brote total del 4 de julio. Entonces el planificador debió haber consumido la poción el 13 de junio. Después de todo, no podían garantizar que nadie se topara con el artefacto antes de tiempo, especialmente en un lugar caótico como el distrito de la Torre del Reloj. Si pudiera regresar a un punto anterior al 13 de junio, podría atraer a quien había consumido la poción. Si el ritual era saboteado después de haber consumido la poción, y el planificador no era consumido inmediatamente por la reacción, entonces inevitablemente vendrían a buscar a Sil. La clave era interrumpir el ritual lo suficiente. Hugh había mencionado el apego obsesivo de los toxicólogos a sus propios venenos. Esta obsesión patológica podría ser la mejor estrategia de Sil. No había tiempo que perder. Abrió el menú de simulación y marcó la opción de simulación pasada. Pasado, 6 días, Año Santo 741, 12 de junio, 11:30 am. Costo, 10 puntos de destino. Sil frunció el ceño ligeramente. Si bien tuvo suerte de regresar solo 6 días en lugar de meses o años, el momento fue complicado. 6 días antes, el planificador podría no haber consumido la poción aún. Si Sil actuó demasiado pronto y los asustó, podrían abandonar su plan por completo y no beber la poción para evitar ser descubiertos.
En el mejor de los casos, tenía hasta la mañana del 13 de junio para empezar a interrumpir el ritual. Solo podía esperar que el planificador ya hubiera consumido la poción para entonces. Sil salió del menú de simulación. Ella inmediatamente canjeó la página del otro lado y la carta manuscrita del obispo radiante y las guardó en su inventario, dejándola con 21 puntos de destino. Si la planificadora del ritual se asustaba, volvería a mirar la página del otro lado, tal vez revelaría dónde se encontraba la luz de pupilas gemelas. Si el planificador aún no hubiera consumido la poción, esa luz seguramente aparecería en su escondite, el lugar que creían que era el más seguro. Eso le permitiría localizar su escondite y, por extensión, su identidad. Sil respiró profundamente. Pasado, no 2. No tenía ni idea de cuándo se enteraría el traidor ni cuándo silenciarían a Avena. La única opción era actuar. Más rápido, mucho más rápido. Pasado. Año Santo 741, 12 de junio, 11:30 am. Cuenta regresiva 23, 59, 59. Un destello de luz blanca llenó la visión de Sil. Cuando volvió a abrir los ojos, la noche afuera se había convertido en luz de día, y ya no estaba en casa. Estaba sentada en la última fila de una larga mesa de clase, mirando hacia un amplio podio. La voz de la profesora resonaba monótonamente, acompañada por los susurros apagados de los estudiantes. Abrió rápidamente el sistema para confirmar que los artículos que había canjeado aún estaban en su inventario. Entonces, sin dudarlo, se levantó, tomó su mochila y caminó directamente hacia la salida al final del aula. Señorita Sil. ¿A dónde va? El profesor en el podio la miró confundido, con una pizca de duda en la mente. Cuando se cortó el pelo Sil estaba viendo cosas. La chica que solía ser la más aplicada de la clase ahora se colgaba la mochila al hombro y salía sin permiso. Ni siquiera los estudiantes aristocráticos se atreverían a actuar con tanta audacia. Disculpas, no me siento bien. Me tomaré el día libre. Sil no miró atrás, dejando solo esas palabras y aún. Profesor atónito. Espera, ¿de verdad era Sil? Lo vi bien. ¿Desde cuándo se volvió tan desafiante? Eso fue bastante genial. El aula estalló en murmullos, pero rápidamente se calmaron cuando el profesor tocó el podio. Mientras tanto, Sil salió de la academia a paso rápido y subió a un carruaje público que se dirigía a las afueras del distrito de la Torre del Reloj. Al llegar al distrito poco después, puso en marcha sus planes de inmediato. Si quería cambiar las cosas, tenía dos opciones. Pero antes de elegir, necesitaba confirmar algunas cosas y pedirle ayuda a un viejo amigo. 10 minutos después, Sil llegó al distrito de la Torre del Reloj y se detuvo en un callejón apartado. Unos 10 segundos después, un hombre alto y demacrado con una gorra de repartidor de periódicos entró en el callejón. Parecía no notar que Sil estaba apoyada contra la pared. Al pasar junto a ella, la daga corta que llevaba escondida en la cintura se le resbaló y cayó al suelo. Se agachó para recuperarla, solo para ver la daga flotando en el aire frente a él. Paul, ¿dónde está Solari? La voz tranquila de Sil sonó detrás de él, enviándole escalofríos por la columna. ¿Qué estaba pasando? Ruido sordo. De repente, la daga se estrelló contra una pared de ladrillo cercana, incrustándose hasta la mitad. El sonido agudo hizo temblar todo el cuerpo de Paul. Te doy 3 segundos. Guíame. 3. Te llevaré. Te llevaré. Paul asintió frenéticamente. Sentía algo invisible apretándose en su garganta. Un demonio, este es un demonio. Capítulo 49, déjame ayudarte a completar el ritual del instigador, parte 6. Tras presenciar de primera mano los poderes sobrenaturales, Paul abandonó cualquier idea de engaño. Llevó a Sil directamente a la taberna Blackwater. Incluso al mediodía, la taberna Blackwater era ruidosa y bulliciosa. Pero en cuanto entraron el hombre de la gorra de repartidor de periódicos y Sil, toda la taberna quedó en silencio, con las miradas fijas en ellos. En el centro de la reunión, la expresión de Solari permaneció tranquila, aunque los músculos de las comisuras de su boca se contrajeron ligeramente. Paul, ven aquí. Solari levantó lentamente la cabeza y le habló a Paul. A Paul le temblaban las piernas y permaneció inmóvil. Ni siquiera con la orden de Solari se atrevió a moverse. Paul, ¿qué demonios haces? El jefe te está llamando. Uno de los secuaces agarró una botella, listo para avanzar, pero al instante, Paul levantó la mano, deteniéndolo en seco. Jefe, la expresión de Paul era peor que llorar. Le temblaba la voz. Algo, me está estrangulando. Despejen la habitación. Llamen a Thomas. Sil observó con calma a los dos hombres. Su ritual está completamente mal. Al mencionar la palabra, ritual, las pupilas de Solari se encogieron. Rápidamente hizo un gesto con la mano.
indicando a los demás que salieran de la taberna. En medio minuto, todo el lugar quedó vacío, dejando solo a Solari, Sil y el hombre tembloroso con la gorra del vendedor de periódicos. ¿Puedo irme?, balbuceó Paul. Adelante. Sil se sentó tranquilamente. Paul salió lentamente de la taberna. En cuanto sintió la luz del sol en la piel, una inmensa sensación de alivio lo inundó. Pero al instante siguiente, su cuerpo se tambaleó hacia adelante y su cabeza se estrelló contra el suelo, 1, 2, 3 veces, como un loco. Siguió golpeándose el cráneo contra el pavimento hasta que su rostro quedó reducido a un amasijo de huesos rotos, masa cerebral y sangre, que se fundía con la piedra negra. Cada vez que el cráneo de Paul golpeaba el suelo, los músculos faciales de Solari se contraían involuntariamente. Cuando Paul finalmente se quedó completamente inmóvil, Sil sonrió. Qué torpe fue al caerse así. Un escalofrío como ningún otro recorrió la columna de Solari. El demonio frente a él, que mataba sin dudarlo, era incluso más despiadado que él, y ella era una trascendente. ¿Cómo habían elegido a este objetivo? Thomas también la había juzgado mal. Ni siquiera se atrevió a sacar su arma. No tenía ni idea de sus habilidades, ni si sería él quien moriría si apretaba el gatillo. Solari no pudo hacer más que esperar en silencio a que Thomas bajara las escaleras. Afuera, los lacayos ya se habían llevado el cadáver de Paul. Un minuto después, Thomas bajó del piso superior de la taberna. Al ver la escena, abrió los ojos de par en par. Allí, sentada en uno de los asientos de la taberna, había una joven. Y junto a ella, una sombra oscura e indistinta. Un trascendente. Thomas tragó saliva con dificultad, dudando a mitad del paso. Esta fue la primera vez que vio a un trascendente viviente. Y resultó que era exactamente el objetivo que había elegido Solari para matar. En los ojos de Thomas, la aterradora sombra negra parpadeó y se movió, moviéndose paso a paso hacia Solari, quien no tenía idea de lo que estaba sucediendo. La sombra extendió una mano, apuntando hacia Solari, mientras Sil giró su mirada hacia Thomas y asintió levemente en dirección a Solari. Ella conoce mi habilidad. Thomas empezó a sudar frío. Claramente había elegido a la persona equivocada. Pero, por suerte, aún no había pasado nada. Si se arrodillaba ahora, lo perdonaría. Solari, mantén la calma. Estamos a salvo. Thomas habló de repente, emitiendo una declaración inexplicable. En el momento en que se dijeron esas palabras, Solari, que había estado observando a Sil con cautela, de repente cayó en un estado de aturdimiento. Ya no oye lo que decimos, explicó Thomas rápidamente. Por favor, perdóname. Fue un malentendido. ¿Cuánto tiempo llevas intentando digerir media botella de poción instigadora? ¿Y cómo piensas terminarla? Otra mitad. Sil miró una silla cercana y habló en voz baja. Siéntate. Hablemos. Thomas no se atrevió a desobedecer. Se sentó de inmediato, aunque su mente estaba llena de confusión. Ella sabe tanto sobre mí y aún así no me ha matado, ¿por qué? Tengo una manera de que digieras tu poción rápidamente. Pero a cambio, tienes que darme la poción. Vengador y el cuaderno de investigación de Duben, dijo Sil. Esos pertenecen a la iglesia. La iglesia de la diosa salvadora. Thomas se tensó. Sus mayores secretos, el cuaderno y la poción, quedaron completamente expuestos. Sí, por supuesto. Cooperaré, mi señora. Thomas se secó el sudor de la frente, su rostro, ya arrugado. Ahora estaba empapado. Puedes implantar ideas en la mente de Solari, haciéndole controlar a sus subordinados, ¿correcto? Preguntó Sil. Sí, puedo implantar pensamientos que no son originalmente suyos. A estas alturas, me es completamente leal, respondió Thomas de inmediato. ¿Cuántos hombres y armas tiene actualmente la banda Blackwater?, continuó Sil. Mientras Thomas enumeraba los números, Sil frunció el ceño. Estas pequeñas pistolas y municiones no eran suficientes para una destrucción a gran escala, y serían rápidamente suprimidas por la policía o la iglesia. ¿No hay nada más poderoso?, preguntó Sil, ya considerando matarlos a todos y buscar a Avena. Sí, mi señora, Thomas respiró hondo antes de hablar. Hace un tiempo, la banda Blackwater envió hombres a una redada de contrabando rival en busca de alcohol. Se equivocaron de almacén y acabaron interceptando un cargamento de suministros militares. Lo hemos mantenido escondido en la bodega, por miedo a tocarlo, ya que la policía ha estado investigando a fondo. ¿Qué había en el envío?, preguntó Sil. Varios barriles de pólvora de asedio de uso militar. Barriles de pólvora. Los ojos de Sil brillaron levemente. Por fin, su plan había encontrado su mecha. Puedo ayudarte a completar tu ritual, instigador, y digerir completamente tu poción. Sil le sonrió a Thomas, su voz suave y persuasiva. El plan que Sil trazó hizo temblar las pupilas de Thomas. Dudó un momento, pero,
pensando en cómo había sido incapaz de digerir su poción durante casi medio año y en los crecientes susurros que le roían la mente. Apretó los dientes y accedió. Con Thomas asegurado, Sil abandonó Blackwater Tavern y se dirigió a la iglesia de la Torre del Reloj. En ese momento, Juris aún no había llegado a Ciudad Berren. No había ningún trascendente de segundo nivel apostado en la iglesia de la Torre del Reloj. Sil solo tuvo que presentar la carta escrita por Hugh, y de inmediato recibió la más alta hospitalidad de la iglesia. A petición suya, comenzaron a imprimir y distribuir panfletos con urgencia. Pronto, estos avisos de la iglesia se difundirían por todo el distrito de la Torre del Reloj. Un traidor. Sil no tenía miedo de que el traidor lo supiera, tenía miedo de que no lo supiera. Capítulo 50, Te encontré, parte 7. Al día siguiente. En una casa adosada frente al Hospital Clock Tower, un hombre se despertó en la cama. Se vistió, se paró frente a un espejo de cuerpo entero y se ajustó la túnica. Tomó una poción verde oscuro de su mesita de noche, cuya superficie burbujeaba con espuma y niebla verde. Destapó lentamente la botella y la bebió de un trago. Sus músculos faciales se contrajeron brevemente antes de recuperar la calma. La poción ahora se había filtrado en cada parte de su cuerpo. Lentamente se puso su máscara plateada con forma de pico de cuervo y cogió un maletín de cuero marrón con un cierre de latón. El camino del renacido era algo que jamás podría emprender. Le faltaba el coraje para morir y renacer. Le temía a la muerte. Así pues, había pasado años desarrollando una fórmula y finalmente había creado un virus, uno con síntomas mínimos, casi indetectable y que se propagaba a un ritmo extremadamente lento. Era el patógeno más encubierto jamás creado, hecho por sus propias manos, y nadie lo sabría nunca. Los mejores doctores de la plaga siempre serían los portadores de plaga más formidables. Si un camino no funciona, entonces toma otro. Ya había probado el virus en 2 aldeas y no había presentado ningún problema. Hasta el día de hoy, nadie había descubierto la causa de las muertes ocasionales en esas aldeas. Hace un año, comenzó a propagar la infección. Dada la lenta transmisión del síndrome de deshidratación, entonces, gran parte del distrito de la Torre del Reloj ya había sucumbido sin que nadie lo notara. Pero sí. Esperaba demasiado, la velocidad de replicación y la letalidad del virus comenzarían a acelerarse. Ahora, todo lo que faltaba era completar su tarea rutinaria, esperar el momento en que se reuniera la multitud más grande y detonar el artefacto sellado que había colocado en las alcantarillas. Entonces, esos malditos lacayos de la iglesia y los humildes plebeyos se convertirían en su alimento para la ascensión. La poción ya estaba en sus entrañas. Esa noche, activaría el artefacto. Todo estaba en su lugar. Tomó su maletín y bajó las escaleras. Está despierto, doctor. Buenos días, doctor. Parece que hoy está de buen humor, doctor Serlon. Serlon asintió a quienes lo rodeaban, saludándolos a cambio. Notó que había más gente de lo habitual en las calles, todos en la misma dirección, con algo en la mano, panfletos. Justo cuando estaba a punto de dirigirse al hospital, Serlon se detuvo. Oye, ¿a dónde van? Preguntó Serlon a un transeúnte, curioso. Mira. El transeúnte fue muy directo al entregarle su panfleto. Serlon lo tomó y sus pupilas se contrajeron levemente. ¡Qué horror! El misterioso y aterrador síndrome de deshidratación se está extendiendo. ¿Has tenido sed? Últimamente. El llamativo titular hizo que Serlon ojeara rápidamente el folleto. La primera sección simplemente describía los síntomas del síndrome de deshidratación, señales sutiles que la mayoría de la gente solía pasar por alto. Pero hacia el final, el tono cambió. Afirmaba que un obispo de alto rango de la Santa Sede de Ansu había llegado y que impartiría un sermón gratuito para curar el misterioso síndrome de deshidratación. Tras el sermón, incluso habría una distribución de comida gratuita. Estafadores. Mierda. Serlon apretó el panfleto, arrugándolo en la mano. Bajo la máscara, las venas de su frente se hinchaban. ¿Cómo pudo alguien descubrir su virus? Un sermón para curarlo. Años de investigación minuciosa y un patógeno único, deshechos por una simple oración. Al diablo con eso. Su respiración se volvió agitada y pronto un pensamiento aterrador se coló en su mente. Te encanta dar sermones. Te encanta reunir gente en las plazas. Está bien, te lo agradeceré. Activaré el artefacto sellado durante tu sermón y todos morirán frente a ti. Serlon tiró el exasperante panfleto y se dirigió rápidamente a la iglesia de la Torre del Reloj. Su ritual de ascensión estaba en juego, tenía que comprobar por sí mismo de qué se trataba este sermón. Este plan se había gestado durante mucho tiempo. Ya había consumido la poción y no le quedaba tiempo para crear otro virus. Cambió de rumbo a mitad de camino y solo tuvo tiempo de desarrollar una sola cepa. En poco tiempo, llegó a la concurrida plaza, tratando de abrirse paso hacia la escotilla de mantenimiento del
Alcantarillado. Mientras se abría paso entre la multitud, chocó con algo. Frunciendo el ceño, miró hacia abajo, hacia una carretilla cubierta de tela llena de barriles. ¿Qué es esto? Serlon frunció el ceño. En ese momento, toda la plaza quedó en silencio. Una chica pelirroja estaba de pie en el escenario, con un papel en una mano y un amplificador de sonido en la otra. Su voz, con un tinte burlón, resonó por toda la plaza. Lo siento, pero te perdiste en tu ritual de reconstitución. Tu infección por deshidratación es una basura. 1000 personas. 1000 personas me pertenecen. Las pupilas de Serlon temblaron violentamente al escuchar la voz del amplificador. Un presentimiento lo invadió. ¿Qué? ¿Qué quiere decir con que perdí mi ritual de reconstitución? OMS. ¿Qué quiere decir con que tiene 1000 personas? SSSZZ. Un ligero olor a pólvora llegó a la nariz de Serlon. Su mirada se dirigió a la carretilla que tenía a su lado, bajo la tela asomaba una mecha encendida. ¿Quién? ¿Quién? Serlon levantó la cabeza de golpe, escudriñando frenéticamente a la multitud. Buscando al cerebro detrás de todo esto. Auge. Boom boom. Boom. Una serie ensordecedora de explosiones estalló, incendiando innumerables barriles de pólvora. Fuego. Metralla y cuerpos desmembrados inundaron toda la plaza. Gritos y lamentos inundaron el aire mientras las llamas se propagaban sin control, convirtiendo la escena en un infierno. Serlon salió despedido hacia atrás por la explosión, con la mitad de su máscara destrozada. Su rostro, al descubierto, se retorció de terror al contemplar la carnicería infernal que se desataba ante él. Tenía la boca abierta, pero no emitió ningún sonido. Loca. Una loca. ¿Fue este un ritual de reconstitución? ¿Era este el camino del instigador o el del asesino? 10.000 personas. ¿Cómo se atrevió? 10.000 personas. ¿Cómo pudo? Bajo su carne desgarrada, un músculo verde oscuro se regeneraba rápidamente. La cuenca de su ojo izquierdo, ahora vacía, comenzó a llenarse de una sustancia gelatinosa verde oscuro. Muertos, estaban todos muertos. No. No, no. No, no. El artefacto sellado seguía en las alcantarillas, ni siquiera se había activado. No podían morir así. ¿Cómo podría alguien reunirse de nuevo en la plaza de la iglesia después de semejante explosión? Era ella. Cuando el zumbido en sus oídos por la explosión disminuyó, su mirada se fijó en la chica que estaba parada en los escalones de la iglesia, observando el caos desarrollarse con una expresión como si estuviera presenciando una obra ligeramente divertida. Mi ritual, mi nuevo camino, mi virus. Todo había quedado reducido a una broma, destrozado hasta quedar irreconocible. Serlon podía sentir que los susurros en su mente se hacían cada vez más fuertes y su visión se volvía borrosa. Con imágenes superpuestas. Fuiste tú. Serlon, con la cordura a punto de desfallecer, avanzó a toda velocidad por el infierno, saltando sobre los restos humeantes de cuerpos y escombros. Llegó al escenario y alzó los brazos, rociando su venenosa sangre verde directamente al rostro de la chica. Maldita sea. ¿Por qué arruinaste mi ritual? Muérete. La piel de la niña ardía al ser corroída por el veneno, pero su sonrisa se ensanchó. Miró a Serlon con puro deleite, como si hubiera encontrado un tesoro invaluable. Serlon siguió su mirada hacia abajo, su túnica negra, temblando por la explosión, revelaba una insignia de la Sociedad de Redención apenas adherida, con su nombre grabado en ella. Su sonrisa se hizo más profunda. Te encontré. Una sombra surgió detrás de ella, empuñando un revólver nuevo y presionándolo contra su propia sien. Nos vemos en un rato. Estallido. Se oyó un disparo. La sombra desapareció. El revólver cayó al suelo con un ruido metálico. El cerebro de la niña se esparció sobre el rostro de Serlon mientras se desplomaba, sin vida, ante él. Loca. Loca. Serlon, rodeado por el furioso infierno y los crecientes susurros en su mente, echó la cabeza hacia atrás y aulló. ¿Por qué pasa esto? ¡Ah! Serlon rugió desesperado, y un siniestro brazo verde surgió de su boca al ritmo de sus gritos. La poción consumía rápidamente su cuerpo, corroyendo su espíritu y su cordura. Hasta aquí leerá el Panda Rojo el día de hoy. El Panda Rojo espera te haya gustado, pero sobre todo espera que te vaya bien en la vida. Sin más, el Panda Rojo se despide. Adiós.